Música. Hoy hemos escuchado muchas voces. Voces de amigos, voces de familiares, voces en la televisión, en la radio. Pero llegó el momento de escuchar la voz de Dios que nos hable por su palabra. Y su palabra hace la diferencia. Acuérdate que por escuchar otras voces perdimos todo. Perdimos nuestro hogar, nuestra salud, la vida eterna, perdimos todo. Pero por escuchar la voz de Dios ganaremos todo de regreso. Por eso el Señor nos dio pilares firmes sobre los cuales confiar. Y Él dijo en la parábola al final del Sermón del Monte, que contó la parábola de el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Dice, así será, el que edifica sobre la roca, su edificio permanecerá. Dios nos ayude para que durante esta serie de pilares de la profecía podamos realmente afirmarnos en terreno sólido de la palabra de Dios, en su reino que durará por toda la eternidad. ¿Estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? ¿Y listo a caminar en esa luz? Dios nos da la luz para que no estemos en tinieblas. Qué terrible es andar en tinieblas. Uno anda a los tumbos, hay accidentes, hay problemas. Dios nos da la luz. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Gracias a Dios por su luz, gracias a Dios por su palabra. Cuenta la historia que un profesor iba viajando en un tren, absorto en la lectura de un libro, cuando el chofer se detuvo para pedirle el boleto. El hombre puso la mano en un bolsillo, pone en el otro bolsillo, no lo encuentra. El chofer finalmente dice, amigo, no, está bien, no se preocupe. Cuando lo encuentre, lo envía por correo a la compañía. No, señor, esto es serio. Usted no entiende, yo necesito encontrarlo, porque para saber a dónde voy. Sabes que hay millones que se hacen la misma pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Qué destino? ¿Será que hay un destino seguro? ¿Cuál es el boleto? ¿Hacia dónde va este mundo? Bueno, si piensas que el futuro es incierto, tengo buenas noticias para ti. Y las noticias que vienen de un sueño que ocurrió hace unos 2600 años, donde se narra la historia de la civilización humana, de la humanidad con precisión. Ahora, los científicos dicen que todos soñamos y que algunos se olvidan más rápido que otros de los sueños. Pero este sueño fue un sueño inolvidable, un sueño claro, fue plasmado en la mente, en la conciencia de un rey, el rey más poderoso de la antigüedad. Y este sueño además fue narrado por uno de los protagonistas, así que conocemos en detalle este sueño. Daniel 2 es una fascinante historia, nos habla de Nabucodonosor, el rey poderoso, el rey a quien Dios le reveló la historia del mundo. Y gracias a Dios que Dios nos revela el futuro. Él conoce el futuro está en sus manos. No necesitas ir a los horóscopos, o leer las cartas, o la bola de cristal, o algún otro tipo de... Tú lo que necesitas ir a terreno seguro, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Bien, Babilonia era el imperio más rico, el imperio más influyente. Aquí tenemos el rey más poderoso. Él fue a dormir una noche preguntándose, ¿cuánto tiempo durará mi imperio? Bueno, deseaba conocer el futuro y Dios se lo reveló. La importancia que tenían los sueños en el mundo antiguo está indicado por el número de personas que estaban en la corte para ayudar al rey e interpretarle. El rey decía el sueño y ellos daban la interpretación. Bueno, una tarea fácil, creo que cada uno de nosotros podía hacer lo mismo. Si nos cuentan el sueño, podemos dar una interpretación. Pero el rey convocó a sus sabios y les dice algo, lo que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bien, rey, no hay problema, lo que siempre hemos hecho. Y el versículo 4 nos dice, los caldeos dijeron al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. Estas personas estaban tratando de ganar tiempo para dar una interpretación y el rey estaba desconfiando. ¿Cómo? Yo les estoy pagando a ustedes para que me revelen, para que trabajen aquí en la corte y ahora me dicen que no saben lo que soñé.
¿Será que me están defraudando? Pensó, me están engañando durante todo este tiempo, pensó el rey. Así que el rey finalmente se cansó de todo esto y en el versículo 5 de Daniel dice, el rey, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, vuestras casas serán convertidas en muladares. En otras palabras, vamos a aplanar, vamos a terminar con las casas, se acabó todo para ustedes. Quedan sin empleo, pero es más, van a perder la vida. Pero si me mostráis el sueño y la interpretación, dice el versículo 6, de mí recibiréis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Bueno, estos hombres estaban tratando de fabricar una interpretación. Y este sueño era de tal naturaleza que requería la intervención divina. Ellos no podían penetrar en la mente del rey para saber qué había soñado. El rey había olvidado el sueño. Y ahora tenemos el versículo 10, el rey se puso furioso. Los caldeos respondieron al rey y le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Mis amigos, esto me indica que tarde o temprano, cada ser humano reconocerá que solamente Dios es el único que conoce las cosas, solamente Dios es el único que conoce el futuro, solamente Dios es aquel que tiene las respuestas cuando tenemos los interrogantes que humanamente no encontramos respuesta. Por lo tanto, el rey se puso furioso y la orden fue, ejecútenlos. Y en esa orden estaban incluidos Daniel y sus compañeros, jóvenes fieles hebreos fieles a Dios, que no estaban en ese momento, pero ese hecho no los libraba o no les liberaba de la culpa. Allí pagaban justos y pecadores. La orden era inminente. Cuando Daniel y sus compañeros se enteraron, pidieron al jefe de la guardia, ¿podrían darnos un poquito más de tiempo? Queremos consultar a Dios. ¿Por qué hacer correr sangre? Queremos una respuesta. Sabemos que Dios conoce el futuro. Mis amados, cuando tú estés confrontando una situación difícil, ve sobre tus rodillas. Hay alguien que tiene la solución. Hay alguien que conoce el futuro. Y estos jóvenes sabían el poder de la oración. No es que la oración en sí tiene poder, el poder está en Dios. A Dios es quien oramos. Él sabía que estos jóvenes estaban dedicando su vida a Él, y Él les confió la historia del planeta, en pocas palabras, revelándoles el sueño. El versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios revela los secretos. No hay secreto para Dios. Sabes, podemos estar padeciendo problemas. Puede haber injusticias, pero Dios es justo. Puede haber cosas chuecas, como decimos, pero Dios es recto. Amén. Es por eso que está llevando a cabo un juicio en este momento. Y cuando termine, todo el universo declarará que Él es justo y a la vez es misericordioso. Amén. No habrá ninguna duda. Así que estos jóvenes fueron a la corte del rey, contentos con una respuesta. Dios no había fallado, Dios nunca falla en nuestras oraciones. Dios contesta. La gran lección que encontramos aquí: cuando estés turbado, cuando haya problemas insolubles, ve al Dios de lo imposible. Hay gente que duda de Dios, hay gente que duda de los relatos bíblicos. Estaba conversando hace un tiempo con un joven que me decía: pastor, eso de Israel pasando por el Mar Rojo, eso es un cuento, esos no son milagros. ¿Sabes que la Biblia nos cuenta milagro tras milagro, que se habla del Dios de lo imposible y cómo Dios contesta las oraciones aún antes que se lo pidamos? Y me decía, no, se ha descubierto una parte del Mar Rojo donde en realidad es como un charco, algo que el agua da por el tobillo, y por lo tanto eso no es un milagro que se ha abierto el mar, simplemente pasaron por ese lugar. Yo digo, ¿eso es lo que tú crees? Pues sí, claro, esos son los descubrimientos. Yo digo, ese sí que es un milagro. Ese es el mayor milagro de todos.
mayor que el milagro de abrir el mar y pasar. Digo, no, dice, no, eso no es un milagro, cualquiera puede pasar. No, ¿tú leíste lo que dice el resto de la Biblia? Porque dice que todo un ejército se ahogó allí en ese charquito de agua, ¿te imaginas? Sabes, hay gente que no cree, pone en duda lo que Dios dice. Pero Dios, su palabra está para afirmarnos en la fe, la confianza de que Dios conoce las cosas. El mundo, el universo está en sus manos, no tenemos nada que temer. Y estos jóvenes estaban bajo decreto de muerte, pero el Dios del cielo reveló para salvar no solamente la vida de ellos, sino la vida de los que los rodeaban, porque un hijo de Dios que es fiel es motivo de bendición para todos los que lo rodean. Un hijo de Dios que ora es motivo de bendición para todos los que lo rodean. Oh, qué maravilloso. Y lo que el diablo teme es cuando nosotros nos conectamos con nuestro Padre en oración. Eso es lo que más teme. Así que tenemos aquí la interpretación. No los mates, dijo Daniel, versículo 24. No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, yo le mostraré la interpretación. Entonces fue llevado. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Yo digo, alabado sea el Señor. Tú no necesitas ir a esos lugares. No necesitas confiar en el horóscopo. Deja la astrología. Acude a las páginas autorizadas. Aquel que siempre dice la verdad. Aquel que conoce el futuro. Pero rey, no te voy a revelar yo. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de ocurrir, ¿cuándo? En los postreros días. Esta visión nos lleva desde ese momento hasta el tiempo del fin. Y allí en las siguientes palabras describe al Dios de lo imposible, porque dice Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oh, qué lindo es confiar en el Dios que tiene el control del universo. No son los gobernantes, no son los seres humanos, es Dios que está dirigiendo las cosas. Y Dios está muy ocupado cada día. ¿Te imaginas billones y billones de planetas, mundos, galaxias? Sin embargo, sus ojos están sobre este pequeño puntito flotando en alguna parte del universo, porque aquí es el único lugar donde su carácter ha sido desafiado. Es en este lugar donde los ojos del cielo están puestos, porque aquí se está llevando a cabo la batalla, el conflicto de los siglos, la guerra de las galaxias, que comenzó allá en alguna parte del universo, se trasladó a esta tierra, pero pronto vendrá la victoria. Oh, el Señor está en control, las cosas van a terminar bien, y este es el mensaje de Daniel capítulo 2. Las cosas van a terminar bien. Jesús está en control del universo, de las circunstancias. A veces puede parecer que las cosas no andan bien, que confía, las cosas van a terminar bien. Oh, a veces nos vemos más que nubes, como ocurre con frecuencia aquí en la Florida. Tremendas tormentas. Hoy quedé atrapado en el coche por 2 horas, porque me olvidé el paraguas. Y no se veía más que lluvia, nubes, truenos, rayos. Pero me puse a pensar, así son los problemas de la vida. A veces pensamos que eso es todo, pero por encima hay un sol que brilla. Está el sol de justicia. Tú puedes estar pasando por una crisis, un problema. Pon tu vida en las manos de aquel que es el sol de justicia. Las cosas van a determinar bien para el pueblo de Dios. Así comienza el mensaje de Daniel, así termina el libro de Daniel. Los entendidos resplandecerán por toda la eternidad. Oh, Dios está en control. Y ahora Dios quería revelar al mundo, y reveló este sueño a un rey que tenía la máxima influencia en el mundo antiguo conocido, para que él fuese un testimonio viviente del poder de Dios. Sí, yo soy el Dios que anuncio las cosas del principio. Bueno, aquí está, oh rey, déjame contarte la interpretación, versículo 29. Rey, tú estabas en tu cama,
y vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Oh Rey, tú estabas mirando, versículo 31, y veías una gran imagen. Exacto, eso es lo que vi. Sigue, Daniel, sigue. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Exacto, eso es lo que ahora recuerdo. Trato de imaginarme al rey y visualizar, porque me gusta visualizar la Biblia cuando la leo. El rey tal vez inclinándose. Sí, sigue. Y Daniel continúa. La cabeza de la imagen era de oro puro, oro fino, sus pechos y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Sí, eso era exactamente, eso es lo que vi. Él no tuvo dudas. Quedó asombrado. Pero en versículo 34 aparece otro elemento. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Exactamente, yo vi caer esa piedra. La imagen se desmenuzó. Sigue, Daniel, sigue. Trato de imaginarme que los sabios y los que estaban allí estaban muy atentos. ¿Será que este está inventando la cosa o será que dio exactamente con lo que el rey soñó? No había dudas en la mente del rey. No había duda en la mente de Daniel porque él sabía que Dios había contestado su oración. Dios contesta las oraciones en favor de su pueblo. Y cuando tú y yo oramos por otros, cuando tú y yo oramos por nuestro presente y nuestro futuro, Dios está allí para guiarnos. Oh rey, versículo 35. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, aquí está descrito el curso de la humanidad desde el año 606 a.C. hasta el mismo fin, cuando Dios establezca el próximo imperio universal. Aquí viene la interpretación. Bueno, Daniel, muy bonito todo esto, pero ahora yo quiero saber de qué se trata. Vamos al corazón mismo del sueño. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Y trato de imaginarme al rey haciéndose cada vez más grande, ¿verdad? Sí, soy yo, no hay duda. Ese soy yo. Yo soy esa cabeza de oro. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, versículo 38, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Ay, hermanos, si Daniel hubiese sido un político, si Daniel hubiese sido buscando los honores terrenales, hubiese terminado de contar el sueño allí, no contaba nada más. Porque lo que sigue no era mucho del agrado del rey. Pero él, como fiel mensajero de Dios, dio todo el mensaje. Y aquí va otra lección para ti y para mí. Dios nos ha dado un mensaje completo. Vayamos y digámosle al mundo el mensaje completo, no parte de la historia. Es cierto que Jesús murió en la cruz, el corazón del mensaje, pero Jesús también es el pan de vida, la luz del mundo. Nuestras oraciones ascienden a Jesús, pero también hoy Jesús intercede por nosotros. El juicio está en sesión, cuéntales la historia. Diles que salgan de Babilonia, diles que hay una marca que el enemigo quiere poner, pero que tenemos que recibir el sello de Dios. Cuenta toda la historia. El mensaje de Jesús a sus discípulos justo antes de irse, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuenta toda la historia. Daniel podía haberse detenido allí. Hoy hay mucha gente que se detiene solamente en parte del mensaje.
Pero los postmodernos, la nueva generación dice, cuéntame toda la historia. No venga solamente con una parte, un mensaje recortado, cuéntame la historia. Daniel, como fiel mensajero, cumplió en contar toda la historia que Dios le reveló. El mundo nunca había visto un imperio tan poderoso como Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Finalmente dijo uno de sus descendientes más tarde, su nieto. Jamás pensó que su reino iba a perecer. Mi reino es para siempre. Pero ahora Daniel le dice, oh rey, el sueño continúa. Versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Bueno, el rey aquí como que quedó un poquito molesto. ¿Sabes? Dios conoce el futuro, y Él vio 200 años, con 200 años de anticipación, incluso nombró a la persona que iba a ser usada o que iba a destituir el reino de Babilonia. En el libro de Isaías, capítulo 45, dice, así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Aún el nombre, antes que nazca, un par de siglos antes, Dios dice, vendrá otro rey. Su imperio no será tan brillante, no será tan rico, pero será un imperio muy extenso. Y ahora encontramos los medos y los persas. Vieron que era imposible tomar Babilonia por la fuerza, muros inexpugnables, una ciudad rica, bien defendida. Pero algo vino a su mente, que con su cuerpo de ingenieros desvió el curso del río en diferentes canales y entraron por debajo del muro de la ciudad. La puerta por algún motivo no estaba bloqueada. Y esa noche cayó el imperio babilónico, año 539 antes de Cristo. Isaías nos dice el nombre de esa persona. Dios conoce. Sucedió exactamente como Dios predijo. Pero después de los medos y los persas vendría otro imperio, un imperio de bronce. Así que tenemos la cabeza de oro, pechos y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Está hablando de otro imperio. Y fue en la batalla de Arbela en el año 331 a.C., cuando Alejandro venció a las fuerzas del imperio anterior. Un muchacho que murió a los 33 años. Murió con problemas muy serios de salud. Le gustaba el trago. Y su imperio fue dividido en 4 generales, exactamente como la Biblia lo decía. Y allí tenemos que el 22 de junio del año 168 a.C., el imperio griego se disuelve y en su lugar entran los romanos. En esa batalla de Pydna, Dios dijo 4 imperios mundiales. Ahora el próximo entraba en escena. Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Dios sabía con anticipación qué es lo que ocurriría. De paso, estos metales, es interesante que fueron utilizados en los ejércitos de todos estos poderes. El oro abundaba en Babilonia. La plata abundaba en Grecia, la plata en Medo-Persia. En Grecia los soldados usaban escudos de bronce y su armadura era de bronce. Exactamente como Dios predijo, porque el Señor conoce el futuro, pero el hierro era el elemento usado por los romanos. Fue un imperio muy extenso. Pero hay 2 cosas, 2 acontecimientos sobresalientes durante este imperio romano.
Una, el nacimiento de Jesús en Belén. Se nos dice que fue bajo uno de los líderes romanos. Y lo otro era fue la crucifixión de Jesús. Ahora, los emperadores eran personas tan orgullosas, querían ser adorados, querían inmortalizar sus nombres. Allí tenemos, por ejemplo, a Julio César. No quería pasar a la historia siendo un emperador común, así que tomó un día, un mes del calendario y le puso su nombre. Y hoy tenemos el mes de julio, pero no quería que sea un mes común. Así que fue y le arrancó un día a febrero y se lo puso a julio, y hoy julio tiene 31. Pero también vino Augusto César y dice, yo no quiero ser menos, y tomó un mes del calendario y le puso su nombre Augusto, de donde hoy tenemos el mes de agosto, pero tampoco quiso ser menos. Si Julio lo hizo, yo también. Y fue y lo tomó otro día, febrero, y le sacó otro día y se lo puso agosto. Y si vienen más emperadores, despluman al pobre febrero. Querían inmortalizar su nombre. Bajo ese imperio, mis amados, nació el Señor Jesús. Un imperio que tenía subyugado al mundo, pero un imperio corrupto, inmoral. Estaba destinado a perecer. Fue en este imperio donde Jesús vino a establecer su reino en los corazones de las personas. Fue durante este imperio donde los cristianos fueron perseguidos. Fue durante este imperio cuando el evangelio comenzó a ser propagado como semilla. Cuando los cristianos fueron perseguidos a muerte. Cuando los discípulos fueron a diferentes partes del imperio. Primero 12, luego 70, luego 120. Y allí tenemos a Tomás. He estado allí varias veces donde Tomás perdió su vida en la India. Dedicó sus últimos 25 años a predicar a los hindúes las buenas nuevas del reino de los cielos. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, anuncien que mi reino no es este mundo, mi reino está próximo por regresar. Y yo quiero ponerlo en sus corazones, quiero llamarlos a ustedes como ciudadanos del reino. Vayan, anuncien, busquen a cuantos cautivos puedan, háganlos ciudadanos, díganles, enséñenles todas las cosas, díganles que vengo pronto, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, díganles que cambien de dueño, que pertenezcan a mi reino y pronto yo regresaré para tenerlos conmigo para siempre. Y ellos tomaron en serio y fueron. Y Dios dirigió las cosas, una tremenda persecución se desató en Jerusalén y ellos fueron esparcidos por diferentes lugares. Y allá va Tomás. Y se ubica en el sureste de India, luego en el oeste, primero llega al oeste y luego en el sureste. De acuerdo a la tradición, convirtió 7 sinagogas judías al cristianismo, miles de cristianos tomasianos. Predicó todo el mensaje de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas. Cuando los portugueses llegaron alrededor de los años 1300 a esos lugares, para hacer negocios y intercambiar mercancía, se encuentran con una pléyade de cristianos y se asombraron y a la vez se alegraron. Siempre llevaban sacerdotes en sus barcos, así que ellos iban a cristianizar el mundo a la vez de hacer negocios. Pues se encuentra que había una comunidad de cristianos y cuando llegó el día de, según ellos, de adoración, el domingo, invitaron a todos los cristianos para adorar. Y los cristianos dicen, no, hoy no es el día del Señor. Y los visitantes que venían, portugueses, sí, es el día del Señor, el domingo, el primer día del Señor. No es el día del Señor, decía. El día del Señor ya fue ayer. No, es hoy, domingo. ¿Y cómo es que ustedes saben? Porque así nos enseñó Santo Tomás, dice. O sea, es una evidencia clara que los discípulos enseñaban toda la verdad y todavía hay cristianos tomasianos en muchas partes de India que guardan todo el mensaje tal como le enseñaron los discípulos. Santo Tomás y a la vez Bartolomé, que fue más tarde a ayudarlo. Él entregó su vida y fue atravesado por una lanza de un sacerdote pagano. Allí entregó su vida por el Maestro, pero allí quedó sepultado, pero se levantará cuando Jesús venga otra vez. Él fue fiel a su deber en comunicar toda la verdad. Oh, aquí tenemos el imperio de Roma, el imperio que cambió el curso de este planeta. Pero también el lujo, la corrupción moral, fueron socavando y tantos otros problemas socavando el imperio. Y finalmente en el año 476 de nuestra era, Augusto fue destronado por las tribus bárbaras. Ahora aquí viene lo interesante, capítulo 2, versículo 43. Llegamos al fin del imperio romano y el imperio romano se divide en las tribus bárbaras que atacaron el imperio y ahora
dieron origen a los países modernos de Europa. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, otras palabras, no se pegarán como el hierro no se mezcla con el barro. Las palabras de Dios. En pocas palabras dijo, el mundo seguirá separado, dividido, hasta que venga el próximo imperio universal. Allí está. Estas palabras se han cumplido. Europa se dividió, el imperio romano, en lo que conocemos como los álanos, de donde salen los alemanes, lombardos, los italianos, los burgundios, los suizos, los sajones, los de Inglaterra, francos en Francia, los suevos en Portugal, visigodos en España, y después habían 3 tribus que fueron exterminadas o se fusionaron con otras, los érulos, los ostrogodos y los vándalos. No habrá un quinto imperio universal, de acuerdo a la palabra de Dios. La Unión Europea ha tratado de fusionar, hacer una sola moneda, poner una sola religión, pero los países siguen separados. En el pasado, los reyes trataron de emparentarse unos con otros, pero resultó que había más guerra ahora entre la misma familia. Y básicamente era una pelea de este primo con el otro y el hermano con el otro, porque me trataste este castillo, esta casa, y las cosas terminaron peor. No se pegarán el uno con el otro. La palabra de Dios sigue vigente. Piensa en aquellos que quisieron establecer un quinto imperio universal. Carlomagno, derrotado. Carlos V, derrotado. Luis XIV, derrotado. Napoleón con todo ese poderío, derrotado. Él reconoció que la palabra de Dios podía más que él en sus últimos días. El Kaiser Wilhelm, derrotado. Un soldado de este Kaiser durante la Primera Guerra Mundial, llamado Adolfo, dice, no, yo sé que donde falló él yo puedo triunfar. Y se propuso establecer el quinto imperio universal. Una empleada vino con la Biblia en mano y le dijo, señora Adolfo, es imposible, no va a funcionar, porque la palabra de Dios dice que no se pegarán el uno con el otro. Y él se enojó y se levantó y gritó, eso no cuadra con mis planes. No necesito a Dios, no necesito su ayuda, conquistaré el mundo. Hoy, ¿dónde está? Terminó en un búnker, derrotado. No se pegarán el uno con el otro. Pero hay algo interesante que seguramente en estos estudios de pilares de la profecía va a ser expuesto. Y es que esa Babilonia del pasado desapareció, pero encontramos en Apocalipsis, en el tiempo final, una Babilonia espiritual que resurge, con los mismos intereses, con los mismos propósitos de dominar el mundo, pero también será derrotada porque el próximo imperio no es un imperio humano, es un imperio divino. ¡Aleluya! Mis amados, Dios puede más, y el epitafio de todos aquellos que han querido establecer su trono y su imperio mundial es, no se pegarán el uno con el otro. Hoy ahora acercamos al clímax. El clímax está en Daniel 2:44. 2:44, y en los días de estos reyes, ¿cuándo? ¿Qué reyes? Estos 10 imperios, estos 10 reinos divididos. El Dios de estos reyes, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué decimos a esto? Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Mis amados, yo tengo subrayado esto en color verde en mi Biblia, porque cuando veo que las cosas andan mal, yo sé que las cosas van a terminar bien, porque el Señor tiene el futuro en sus manos. No tienes nada que temer. El reino de Dios se acerca. Jesús dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. Prepárense ustedes. Y hoy Dios está llamando a ciudadanos para que ocupen ese lugar que quedó vacío cuando Satanás y sus ángeles fueron expulsados por rebeldía, por desobediencia, por escuchar no la voz de Dios, sino la voz de Lucifer. Oh, diles que se preparen. Yo quiero a mis hijos conmigo para siempre. Oh, el clímax
el reino de Dios. Y el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mis amados, Dios siempre dice la verdad. Por eso cuando Dios te dice en la Biblia, no lo dudes, acéptalo. Si alguien te dice algo, te enseña algo y está en contradicción con lo que dice la palabra de Dios, lo más seguro que está equivocado, porque Dios siempre dice la verdad. Dios no se equivoca, Él es la personificación de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, el diablo tiene ciertas ventajas sobre Dios de este lado de la eternidad, porque él puede usar parte de la verdad y parte del error y mezclarlo y confundir a la gente. Pero Dios usa solamente la verdad. Por eso tu única seguridad y la mía está en las palabras de este bendito libro. Oh sí, si hay algo que el enemigo quiere separarnos es del contacto de la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que a veces estamos tan ocupados y no tenemos tiempo, pero el Señor dijo que a veces estamos ocupados en el trabajo, por la comida, por el techo, por la ropa. Él dice, busca primero el reino de Dios. ¿Y sabe cómo le llama a todas esas cosas que nosotros le llamamos prioridad? Le llama añadidura. Porque hay algo más importante, las cosas del reino de Dios. Busca las cosas del reino de Dios y el Señor se va a encargar de tus problemas. El mensaje de Daniel nos indica que Dios está en control. Dios te está llamando para ser ciudadano. ¿Sabes? El próximo acontecimiento que viene es la roca de los siglos. Esa roca que desciende y golpea los reinos de este mundo no es otro que la roca de los siglos, Cristo Jesús, que viene a terminar con este orden mundial y establecer su reino. Por eso dice a sus discípulos, vayan a todo el mundo, ve y predica, usa los medios de comunicación, usa 3ABN, usa este canal, predícales, diles que los quiero como ciudadanos, que se anoten para estar conmigo para siempre. Oh, hermanos, los medios de comunicación, yo tengo gran cariño y aprecio por 3ABN y los medios de comunicación, porque son como la fuerza aérea en una batalla. Van allá y dejan caer las bombas y la infantería viene a presentar y a cosechar. Un joven me dijo en un campamento, pastor, descubrí finalmente quiénes son los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y yo, pero eso no es ningún secreto, es el pueblo de Dios que va a todo el mundo. No, pastor, los 3 ángeles son la radio, la televisión y el internet. Y digo, ¿sabes qué? No estás muy lejos de la realidad. Porque cuando San Juan vio en visión un pueblo que va a todo el mundo, vio también los medios siendo utilizados. Ve y diles que los quiero conmigo en el reino de los cielos. Diles que cambien de dueño. Porque cuando nacemos en este mundo, nacemos para morir para siempre. Por eso Jesús nos invita a nacer de nuevo para vivir para siempre. Diles que se anoten. Y cuando diles que deben ser bautizados, aceptar lo que yo hice en la cruz, que morí, fui sepultado y resucité. Diles que sigan mi ejemplo, que mueran, sean sepultados y resuciten. Y entonces me confiesan públicamente lo que yo hice en la cruz. Y yo los voy a confesar como mis hijos. Y voy a decir, este es mi hijo, esta es mi hija. Y anota tu nombre en el libro de la vida para vida eterna. El reino de los cielos. Jesús viene. El próximo acontecimiento es la segunda venida de Jesús. Que será fundado este reino no por mano humana. Es por eso que Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dios ha de establecer su reino. Él es el dueño absoluto. Hay alguien que está disputando los reinos de este mundo. Es por eso, hermanos, que amigos, en el corazón del gran conflicto está el asunto de autoridad. El diablo quiso ser adorado allá y se levantó en guerra y fue expulsado. Cuando vino a esta tierra, reclamó su señorío, porque a Adán y Eva le dieron prácticamente todo el dominio al escuchar su voz. Y ahora, cuando Jesús vino a esta tierra, Él tuvo el descaro de decir: si solamente te inclinas, te voy a dar los reinos de este mundo. Y Jesús, usando la palabra: vete, Satanás, solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, el diablo va a usar cualquier método para separarte del reino de los cielos, para que no estés listo
cuando Jesús venga. Pero recuerda el precio que fue pagado por ti. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Mira lo que costaste al Hijo de Dios. Aún antes de haber nacido, Él te amó, te sigue amando. Por eso, si alguien se pierde por dar la espalda a Dios, habrá quedado un lugar vacío que fue creado solamente para ti, porque tú eres alguien único para Dios. Y el Señor te está invitando a ser ciudadano de ese reino que no tendrá fin. Los eventos del libro de Daniel se pueden sintetizar en estos puntos, los grandes eventos del tiempo del fin. Habla de la segunda venida de Cristo. Habla que las naciones llegarán a su fin. Habla que Dios establece su reino. Dice que su reino es para siempre. Nos dice que será ungido Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene a consumar su reino eterno. Oh, y el rey, cuando comprendió esto, el rey Nabucodonosor se postró y dije: ahora sí reconozco, Daniel, tú eres un hijo de Dios. Ahora reconozco. Versículo 47. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Dios reveló los misterios. Queridos amados hermanos y amigos, la jornada está por terminar. Todo ya es historia. Estamos viviendo los pies mismos de la imagen. El próximo evento es la roca de los siglos viniendo a establecer su reino. ¿Y por qué no vino todavía? Hay muchas personas que no han escuchado estas buenas nuevas. Muchas personas que no han escuchado el mensaje de esperanza que hay en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Tu futuro y el mío está vaticinado por Dios y está ratificado por la cruz del Calvario. Jesús murió para llamarnos como ciudadanos al reino de los cielos. Hemos sido elegidos para la salvación. Dios quiere que tú formes parte de su plan de salvación. Hay una mansión para ti con su nombre en el cielo. ¿Y qué vamos a hacer en esta hora? En el Imperio Romano, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, los romanos no inventaron la cruz, pero la tomaron de civilizaciones anteriores y la usaron como medio de ejecución, pena de muerte. Allí estaba un joven padeciendo. Jesús estaba en el centro. Y aquel muchacho, en su desesperación, sabía que había llegado el último día. Le quedaban pocas horas. Y la pregunta fue: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le aseguró: ciertamente, hoy mientras estás muriendo, hoy mientras te parece una esperanza, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hoy Jesús está rogando, está esperando que tú hagas la misma pregunta, el mismo pedido. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El reino de Dios está próximo. El Rey ya vino, está implantando en los corazones. El Señor vendrá a llevar a los ciudadanos al reino de los cielos, aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Jesús quiere oír esa oración de tus labios. Y pronto tú escucharás otra que dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde el comienzo, desde la fundación del mundo. El mundo no está en manos de hombres, mis amigos. Vayamos y digamos a la gente: está en manos de Dios. Podemos enfrentar el futuro con certeza y con seguridad. Él vendrá. Tú puedes confiar en Él. Él está tocando los corazones. Sí, estamos con problemas. Sí los tenemos. ¿Qué dirección vas a tomar? Ahora tú conoces, déjame decirte que este mundo tiene 0% de posibilidades de continuar mucho tiempo más. Está condenado, como dice en inglés, is doomed. Está condenado. El reino de Dios es inminente. Ahora que lo sabes, ¿qué decisión vas a tomar? Jesús quiere regresar. Y escuchamos esto en la oración de San Juan 17. Padre, donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén. Y Él dijo ante Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que todo aquel que le cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás sufriendo? Hay esperanza en Jesús. ¿Estás con problemas de pobreza? El Señor te ofrece todas sus riquezas ahora y por la eternidad. ¿Tienes temor a la muerte? No tienes nada que temer si estás en las manos de Jesús. ¿Estás sufriendo la pérdida de un ser querido? Acuérdate que los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Habrá un reencuentro cuando Jesús venga. ¿Estás sufriendo una enfermedad o el cáncer? Pronto a desaparecer. Daniel era un jovencito grande, le llamaban Daniel el Grandote o Big Dan. Asistía a los campamentos de verano juntamente con otros niños. Y todos les gustaba tener a Daniel en su equipo porque siempre en las competencias de básquetbol, voleibol y sobre todo jalar el mecate o la soga, siempre Daniel el Grandote, siempre ese equipo ganaba. Así que esa noche los compañeritos no comentaban quién iba a ganar en la competencia de jalar al mecate, sino cuánto tiempo nos va a llevar ganarle a los de la otra cabaña. El día comenzó. Comenzaron las competencias. Esta cabaña contra esta otra contra esta otra. Se dieron cuenta que Daniel no estaba. Pidieron al instructor, ¿nos permite ir a buscar a Daniel? Lo necesitamos para esta competencia. Bueno, 5 minutos y ya. Pasaron los 5 minutos. Tristemente no encontraron a Daniel. Regresaron a la competencia. Estaban jalando. Comenzó la competencia. Y esa cuerda se iba, iban discutiendo. Tú estás mal parado, tú no estás haciendo fuerza, tú estás jalando mal. Y esa cuerda se iba para el otro lado. Cuando estaban a punto de perder, una figura grandota allá en la loma, que viene a los gritos, I'm coming, estoy llegando. Escucharon la voz de Daniel que se acercaba. La cuerda, la soga se detuvo allí como por arte de magia. Y decían los muchachitos, un momentito más, aguanten un poquito más. Y vino Daniel, tomó el final de esa soga y de un jalón lo llevó a todos al otro lado. Hermano y hermana, un poquito más y Jesús vendrá a darnos la victoria. No te desesperes, las cosas van a terminar bien. Su reino es reino eterno. Estás sufriendo, pronto acabará el sufrimiento. Estás pasando por crisis, pronto se acabará esa historia. Porque el Rey del universo establecerá para siempre su reino y habrá terminado este paréntesis. Ya no viviremos más en el tiempo, viviremos en la eternidad. Y esa eternidad es la que Jesús quiere implantar en tu corazón. Es por eso que el sábado, como dice el Señor, es un pedacito de eternidad que viene desde tiempos inmemoriales. Y es un pedacito de eternidad que Dios quiere que tú disfrutes por anticipado antes de darte el tiempo eterno. Dios quiere que tú uses tus talentos antes de darte talentos sin fin. Dios quiere que uses tus recursos para gloria de su nombre, a ver cuán fiel eres en devolver lo que le corresponde para terminar su obra antes de darte las calles de oro y las mansiones que Él tiene preparadas. Dios quiere ver cuán fielmente usas tu tiempo aquí para darte el tiempo por la eternidad. Nuestra tarea, mis amados, es ser fiel al Señor. Aceptar el regalo. Y yo quiero preguntar en esta hora, ¿crees en Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Quieres estar listo cuando venga con su reino para ser ciudadano de su reino por la eternidad? ¿De veras? ¿Estás bien seguro? Bueno, ponte de pie entonces. Ponte de pie y vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos porque tú estás dirigiendo los destinos del universo. Gracias te damos porque nos amas. Gracias te damos porque Jesús viene a poner su reino muy pronto. Queremos ser ciudadanos de este reino eterno. Que ninguno falte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por saber el sueño. Bien, rey, no hay problema, lo que siempre hemos hecho. Y el versículo 4 nos dice: los caldeos dijeron al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. Estas personas estaban tratando de ganar tiempo para dar una interpretación y el rey estaba desconfiando. ¿Cómo? Yo les estoy pagando a ustedes para que me revelen, para que trabajen aquí en la corte y ahora me dicen que no saben lo que soñé.
¿Será que me están defraudando? Pensó, me están engañando durante todo este tiempo, pensó el rey. Así que el rey finalmente se cansó de todo esto y en el versículo 5 Daniel dice, el rey, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, vuestras casas serán convertidas en muladares. En otras palabras, vamos a aplanar, vamos a terminar con las casas, se acabó todo para ustedes. Quedan sin empleo, pero es más, van a perder la vida. Pero si me mostráis el sueño y la interpretación, dice el versículo 6, de mí recibiréis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Bueno, estos hombres estaban tratando de fabricar una interpretación. Y este sueño era de tal naturaleza que requería la intervención divina. Ellos no podían penetrar en la mente del rey. Música. Hoy hemos escuchado muchas voces. Voces de amigos, voces de familiares, voces en la televisión, en la radio. Pero llegó el momento de escuchar la voz de Dios que nos hable por su palabra. Y su palabra hace la diferencia. Acuérdate que por escuchar otras voces perdimos todo. Perdimos nuestro hogar, nuestra salud, la vida eterna, perdimos todo. Pero por escuchar la voz de Dios ganaremos todo de regreso. Por eso el Señor nos dio pilares firmes sobre los cuales confiar. Y Él dijo en la parábola al final del Sermón del Monte que contó la parábola de el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Dice, así será, el que edifica sobre la roca, su edificio permanecerá. Dios nos ayude para que durante esta serie de pilares de la profecía podamos realmente afirmarnos en terreno sólido de la palabra de Dios, en su reino que durará por toda la eternidad. ¿Estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? ¿Y listo a caminar en esa luz? Dios nos da la luz para que no estemos en tinieblas. Qué terrible es andar en tinieblas. Uno anda a los tumbos, hay accidentes, hay problemas. Dios nos da la luz. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Gracias a Dios por su luz, gracias a Dios por su palabra. Cuenta la historia que un profesor nos habla de Nabucodonosor, el rey poderoso, el rey a quien Dios le reveló la historia del mundo. Y gracias a Dios que Dios nos revela el futuro. Él conoce el futuro está en sus manos. No necesitas ir a los horóscopos, o leer las cartas, o la bola de cristal, o algún otro tipo de... Tú lo que necesitas ir a terreno seguro, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Bien, Babilonia era el imperio más rico, el imperio más influyente. Aquí tenemos el rey más poderoso. Él fue a dormir una noche preguntándose cuánto tiempo durará mi imperio. Bueno, deseaba conocer el futuro y Dios se lo reveló. La importancia que tenían los sueños en el mundo antiguo está indicado por el número de personas que estaban en la corte para ayudar al rey e interpretarle. El rey decía el sueño y ellos daban la interpretación. Bueno, una tarea fácil, creo que cada uno de nosotros podía hacer lo mismo. Si nos cuentan el sueño, podemos dar una interpretación. Pero el rey convocó a sus sabios y les dice algo, lo que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado. Iba viajando en un tren, absorto en la lectura de un libro, cuando el chofer se detuvo para pedirle el boleto. El hombre puso la mano en un bolsillo, pone en el otro bolsillo, no lo encuentra. El chofer finalmente dice, amigo, no, está bien, no se preocupe. Cuando lo encuentre, lo envía por correo a la compañía. No, señor, esto es serio. Usted no entiende, yo necesito encontrarlo para saber a dónde voy. Sabes que hay millones que se hacen la misma pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Qué destino? ¿Será que hay un destino seguro? ¿Cuál es el boleto? ¿Hacia dónde va este mundo? Bueno, si piensas que el futuro es incierto, tengo buenas noticias para ti. Y las noticias que vienen de un sueño que ocurrió hace unos 2600 años, donde se narra la historia de la civilización humana, de la humanidad con precisión. Ahora, los científicos dicen que todos soñamos y que algunos se olvidan más rápido que otros de los sueños.
Pero este sueño fue un sueño inolvidable, un sueño claro, fue plasmado en la mente, en la conciencia de un rey, el rey más poderoso de la antigüedad. Y este sueño además fue narrado por uno de los protagonistas, así que conocemos en detalle este sueño. Daniel 2 es una fascinante historia para saber qué había soñado. El rey había olvidado el sueño. Y ahora tenemos el versículo 10, el rey se puso furioso. Los caldeos respondieron al rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Mis amigos, esto me indica que tarde o temprano, cada ser humano reconocerá que solamente Dios es el único que conoce las cosas, solamente Dios es el único que conoce el futuro, solamente Dios es aquel que tiene las respuestas cuando tenemos los interrogantes que humanamente no encontramos respuesta. Por lo tanto, el rey se puso furioso y la orden fue: ejecútenlos. Y en esa orden estaban incluidos Daniel y sus compañeros, jóvenes fieles hebreos fieles a Dios, que no estaban en ese momento, pero ese hecho no los libraba o no les liberaba de la culpa. Allí pagaban justos y pecadores. La orden era inminente. Cuando Daniel y sus compañeros se enteraron, pidieron al jefe de la guardia: ¿podrían darnos un poquito más de tiempo?